Buenos días, soy Roder Saldívar y hoy vamos a hacer un breve repaso de conceptos ópticos relacionados con la oftalmología. La luz visible es aquella porción del espectro electromagnético que puede ser percibida por el ojo humano. En otras palabras, es la parte de la radiación electromagnética que causa sensaciones visuales. Este rango se da entre los 380 nanómetros y los 740 nanómetros de longitud de onda. Dos grandes teorías sobre la naturaleza de la luz fueron la base de muchos de los conceptos ópticos tratados en la actualidad. La teoría corpuscular, descrita por Pierre Gassendi y desarrollada por Isaac Newton, entendía a la luz como pequeños corpúsculos que viajaban a velocidad finita y poseían energía cinética. Esta teoría sirvió para explicar muchos aspectos de la refracción y la naturaleza del color. La teoría de ondas, desarrollada en su mayoría por Huygens, reemplazó la corpuscular, no poder explicar fenómenos como la difracción, la interferencia y la polarización. James Clerk Maxwell, en el siglo XIX, consolidó la teoría de ondas al describir el campo electromagnético creado por las mismas, observado en la animación. La luz disminuye su velocidad al entrar en un medio refractivo. Mientras mayor es su índice de refracción, mayor será su enlentecimiento. Se entiende por índice de refracción al cociente entre la velocidad de la luz en el vacío como medio de referencia y la velocidad de la luz en un medio determinado. Los frentes de onda cambiarán de dirección al entrar a un medio diferente solo si su incidencia no es perpendicular como se observa en la animación. La aplicación oftalmológica, gracias al mayor conocimiento de índices refractivos, se logró reducir el espesor de los lentes intraoculares pseudofáquicos. Un mayor índice de refracción provoca mayor desviación de la luz y por lo tanto logra mayor convergencia o divergencia a menor grosor del lente. Analizaremos posteriormente la física de la luz. La luz sabemos que puede ser absorbida, reflejada, refractada, transmitida o sufrir algún tipo de fenómeno como scattering o también conocido como difusión. ¿Qué es la absorción? La absorción es el proceso por el cual la radiación electromagnética es captada por la materia. Para la mayoría de las sustancias, la tasa de absorción varía con la longitud de onda de la luz incidente, lo que lleva a la aparición del color en los pigmentos que absorben ciertas longitudes de onda, pero para otras. Por ejemplo, con la luz blanca incidente, un objeto que absorbe las longitudes de onda en el azul, verde y amarillo aparecerá en rojo. Un material negro absorbe todas las longitudes de onda convertidas en calor, mientras que un material blanco las reflejará. Un ejemplo práctico de esto es el calor que uno obtiene con un abrigo de color oscuro comparado con un abrigo de color más claro blanco. Otra forma de radiación puede observarse en materiales que exhiben fluorescencia. Un átomo absorbe la energía y no la libera inmediatamente para regresar a su estado basal. Cuando recibe un estímulo con una luz de una frecuencia mayor, la energía se libera. Esto ocurre en la oftalmología cuando la tinción con fluoresceína absorbe la luz azul y la reemite como luz verde o amarilla. El scattering es el fenómeno de propagación de radiaciones electromagnéticas con un patrón irregular al atravesar un medio. Se produce scattering en todas las inhomogeneidades del ojo. Ejemplo, el film lagrimal, la córnea, opacidades mismas del cristalino, floaters vítreos. Todo produce un ensanchamiento de la base en la imagen representada en la retina. El resultado clínico de esto es pérdida de contraste y, en casos severos, glare. Cabe destacar que es muy difícil medirlo con precisión debido a su patrón irregular asimétrico y randomizado,
y a la gran angulación que pueden tomar las ondas dentro del ojo. La refracción es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio material a otro. Se basa en la ley de Snell, que expresa que el seno del ángulo incidente multiplicado por el índice de refracción del medio donde se encuentra va a ser igual al seno del ángulo refractado multiplicado por el índice de refracción. La ley de Snell se basó en el principio de Fermat. Este describe que el recorrido de un haz de luz entre dos puntos va a ser aquel que le implique menos tiempo. Cuando un rayo de luz pasa de un medio con menor índice de refracción a otro con mayor, el haz es desviado hacia la normal, como se demuestra en la animación. Otro fenómeno importante que se aprecia en esta animación es cómo el haz de luz monocromático se descompone en las distintas longitudes de onda debido a sus propiedades refractivas. Este fenómeno se llama dispersión. Un ejemplo en nuestra práctica es la utilización del filtro rojo y verde para acercarnos a la refracción ideal del paciente. Vamos a realizar un test práctico. ¿Dónde debe apuntar la lanza el pescador para darle al pez? Conociendo ya los distintos índices de refracción de las sustancias, como por ejemplo el agua, que es alrededor de 1.3. La explicación es la siguiente. La luz proveniente del pez refracta cuando llega a la superficie. La persona en el acantilado ve la posición aparente del pez, más cercana a la superficie donde realmente se encuentra. Por lo tanto, el pescador debe lanzar su lanza más abajo de la posición aparente. La reflexión es el cambio de dirección de un frente de onda en una interfase entre diferentes medios que origina que la onda vuelva en dirección al medio que la originó. En la animación se puede observar cómo incrementando el ángulo de incidencia se incrementa el ángulo de refracción. El ángulo donde el haz de luz refractado sigue el camino sobre la superficie del medio más denso se llama ángulo crítico. Este ángulo se encuentra a 90 grados con respecto a la normal. Una vez superado el ángulo crítico no existe más refracción y se denomina refracción total interna. Los diamantes son otro claro ejemplo de reflexión. Su brillo se debe fundamentalmente a altos cortes de sus caras y a que presenta un alto índice de refracción, por lo que su ángulo crítico es muy pequeño, al igual que la fibra óptica. Los rayos incidentes pueden sufrir múltiples reflexiones internas antes de salir. Se observa reflexión total interna en la gonioscopía, en donde, reemplazando al aire por vidrio o plástico, los rayos pueden salir por la córnea para observar las estructuras internas. La fibra óptica utiliza reflexión total interna para transportar la onda lumínica. Tiene la característica de tener un alto índice de refracción, por lo tanto tiene un bajo ángulo crítico, por lo tanto es muy fácil que se produzca reflexión. Se llama visión a la capacidad de interpretar nuestro entorno gracias a los rayos de luz que alcanzan el ojo. También se entiende por visión toda acción de ver. La visión o sentido de la vista es una de las principales capacidades sensoriales del hombre y de muchos animales.
Existen diferentes tipos o métodos para el examen de la visión. El sentido de la vista está asegurado por un órgano receptor, el ojo, una membrana, retina. Estos reciben las impresiones luminosas y las transmiten al cerebro por las vías ópticas. 3 componentes son necesarios para un sistema visual: un instrumento formador de imagen, un conversor de imagen a señal eléctrica y un interpretador y procesador de imagen como el cerebro. Todos estos procesos pueden representarse con ejemplos cotidianos de la vida diaria, como lo es el funcionamiento de una videocámara. Hoy nos concentraremos en el análisis óptico del ojo como sistema. Tomaremos en cuenta las aberraciones, la difracción y el scattering. Hay 3 fenómenos ópticos que van a condicionar la calidad de imagen retinal obtenida por el sistema. Ellos son la difracción, las aberraciones y el scattering. La difracción es un fenómeno físico dado por el pasaje de luz a través de una hendidura. Es mayor cuanto menor es el diámetro de la misma y es directamente proporcional a la longitud de onda de la luz incidente. Quiere decir que a longitudes de onda más mayores, mayor difracción presentará el sistema. Longitudes de onda menores, menor difracción. Como el ojo presenta un diafragma de entrada, siempre va a experimentar algún tipo de difracción. El patrón difractivo resultante de una apertura circular uniformemente iluminada tiene una región intensa en el centro, conocido como disco de Airy, en honor a George Biddle Airy, quien fue el primero en describirlo. La misma será mayor cuanto menor sea el diámetro pupilar y disminuirá al aumentar el tamaño del mismo, como se observa en el slide. El siguiente slide nos describe a través de una convolución matemática cómo se ve cuando el sistema hay mínima difracción. Por supuesto que acá no estamos considerando ningún tipo de aberración ni desenfoque. Observamos cómo al disminuir el tamaño pupilar, la calidad de imagen retinal o PSF comienza a crecer. El patrón típico difractivo que se observa en la retina recibe el nombre de Airy pattern, como se mencionó anteriormente. Lo opuesto ocurre en profundidad de foco. A mayor número f, lo que implica un menor tamaño pupilar, se obtiene mayor profundidad de foco o también profundidad de campo. Un ejemplo claro de aumento de profundidad de foco disminuyendo el número f o el diafragma de entrada de luz al ojo es el IC8, un lente acrílico hidrofóbico con una apertura de 1.36 milímetros. En esta curva de desenfoque se observa claramente la diferencia entre pseudoacomodación y aumento del rango de visión entre un ojo présbita, marcada por justamente la línea punteada, versus un ojo con la implantación de un IC8, donde se observa un rango de visión funcional de alrededor de 2.75 dioptrías. Para referencia, esta es la fórmula que grafica lo que se llama el depth of focus, en donde observamos B y B', y siempre esto va a ser, el depth of focus va a ser inversamente proporcional al numerical aperture, multiplicado por 2. O sea, a menor numerical aperture siempre vamos a tener mayor depth of focus. Las gotas mióticas producen un aumento de la profundidad de campo al disminuir el diafragma de entrada de la luz. Se logra un efecto similar en una cámara fotográfica al aumentar el número f. Como contrapartida óptica, se produce difracción de la luz con posibilidad de percibir glare y halos y una disminución de la sensibilidad de contrastes. A modo general se pueden definir a las aberraciones como cualquier comportamiento desviado de lo aceptado como normal. En óptica, una onda esférica perfecta va a converger en un punto. Cualquier desviación de su forma esférica ideal es entendida como una aberración.
Llevándolo a una animación, vemos como todos los puntos que se forman al frente, en el frente de onda de un sistema ideal, convergen en un punto, algo que no ocurre en un sistema aberrado. Las aberraciones pueden medirse con diferentes tecnologías. A continuación solo analizaremos el sistema de Jack-Harman, que es el más utilizado en la actualidad. Johannes Hartmann, un astrofísico alemán, desarrolló el famoso Screen Test para evaluar los problemas de un importante telescopio creado a principios de 1900. Su Screen Test consistía en captar la luz proveniente del telescopio y analizar el patrón en rejilla resultante. A partir de las distancias entre cada punto real y su ideal, se determinaban las aberraciones del sistema. Este Screen Test tenía varios problemas prácticos que fueron resueltos unos años después por Jack. Jack agregó unos lentes al sistema para analizar mejor la resultante y su input fue muy efectivo. De esta manera, al analizar las distancias en los planos X e Y, se pueden obtener las coordenadas de error de cada sistema óptico. Dependiendo del patrón de estas aberraciones, se las clasifica en de bajo y alto orden. Las más importantes clínicamente son, en las de bajo orden, el tilt, el desenfoque, lo más clásico es miopía, hipermetropía, y el astigmatismo. Y de alto orden, la aberración esférica, el coma y el trefoil. Fritz Zernike fue el primero en representar matemáticamente estas aberraciones. Lo hizo con funciones ortogonales que tienen la particularidad de ser flexibles para representar superficies. Representan eficientemente errores comunes. Las aberraciones también se pueden cuantificar mediante la suma cuadrática de la raíz de los coeficientes de Zernike. Sin embargo, esta medida no es fidedigna, ya que el proceso matemático por el cual se obtienen los resultados presentan ciertas complicaciones y no se recomienda tomar el root mean square como parámetro único. El scattering es quizás el fenómeno menos estudiado y el que más interés despierta en la actualidad. Se lo define como un fenómeno óptico con patrón irregular, dado por inhomogeneidades en los medios. Hay dos instrumentos que intentan lidiar con una aproximación en su medición. Uno objetivo llamado Optical Quality Analysis System y otro subjetivo desarrollado por Oculus llamado Sequant. El OCAS es capaz de aproximar la totalidad de la información contenida en el ojo a través de un sistema de doble paso. La medida más significativa que nos brinda es el Objective Scattering Index y, como su nombre lo indica, representa la cantidad de difusión del sistema. Este parámetro se obtiene con el coeficiente entre el centro y la periferia del PSF. A mayor densidad de medios, mayor scattering, menor calidad visual. A continuación, analizaremos algunos conceptos ópticos de relevancia en el ojo humano. El ojo está formado por los siguientes componentes. La córnea es el elemento óptico más importante. Provee 2/3 del poder del ojo humano. Parte de ese poder es adquirido por la diferencia de índice de refracción en la interfase aire-film lagrimal. Se la considera un elipsoide prolato en 3 dimensiones. Su curvatura desciende al alejarse del centro. La curvatura del elipsoide, sea prolato u oblato, puede expresarse como valor de afericidad Q. Como valores de referencia, el valor Q de una esfera es igual a 0. El valor Q de un elipsoide prolato es igual a un valor Q negativo. Y de un elipsoide oblato, el valor Q es positivo. En este slide se observan los distintos perfiles corneales dependiendo su valor Q.
entiéndase que un paciente que ha padecido un LASIK miópico va a presentar un valor Q positivo. La córnea tiende a ser oblata. Un LASIK hipermetrópico tiene un valor Q negativo. Un queratocono tiene un valor negativo más agresivo y un LASIK hipermetrópico tiende a un valor Q de -1 aproximadamente. Una queratotomía radial de 8 cortes aproximadamente tendrá un valor Q de un +1 y de 17 el valor Q tiende a ser más positivo todavía. A continuación daremos un recorrido por óptica geométrica. Es aquella rama de la óptica que describe la propagación de la luz en términos de rayos para aproximar su comportamiento. Los elementos básicos en los que ésta se rige son llamados puntos cardinales. Esto todo lo realiza en sistemas ideales. Las propiedades básicas de imagen, ya sea el tamaño, localización y orientación, están determinadas por la localización de estos puntos cardinales. También es importante destacar los ejes oculares como el eje pupilar, el eje visual y la línea de visión. El eje pupilar se define como la línea normal a la córnea en ángulo recto que pasa por el centro de la pupila. La línea de visión conecta el punto de fijación, mayormente aproximado a la primera imagen de Purkinje, al centro de la entrada pupilar y termina su recorrido en la fóvea. El eje visual conecta el punto de fijación con los puntos nodales del ojo y termina su recorrido en la fóvea. El ángulo formado entre el eje visual y el eje óptico es conocido como ángulo alfa y es de 4 a 8 grados. Los puntos en ojos cardinales. normales. En óptica gaussiana, los puntos cardinales consisten en 3 pares de puntos localizados en el eje óptico de un sistema ideal, simétrico y focal. En sistemas ideales, las propiedades básicas de imagen, tamaño, localización y orientación están determinadas por la localización de estos puntos cardinales. Solo 4 puntos son necesarios para interpretar el sistema. Son utilizados para aproximar el comportamiento de sistemas rotacionalmente simétricos y focales. Los puntos cardinales son los puntos focales, primario y secundario, los planos principales y los puntos nodales. El punto focal primario, también llamado Object Space Focus, en un lente positivo, es el punto desde donde la luz se debe originar para emerger de forma paralela desde el lente. Por ende, la imagen se encuentra en el infinito. En un lente negativo, este es el punto por el cual la luz incidente debe ser dirigida para que los rayos de la imagen emerjan en paralelo. Obsérvese que se encuentra delante del lente. El punto focal secundario, en un lente positivo, es el punto donde los rayos paralelos de un objeto distante se unen para formar una imagen. Ejemplo, en un miope, el punto focal secundario se encuentra delante de la fóvea. En un hipermétrope se va a encontrar después. El punto focal secundario en un lente negativo
se da en el punto aparente de origen de los rayos divergentes. Los planos principales son cruciales para definir las propiedades ópticas de un sistema. El plano principal anterior se da a 1.6 milímetros detrás del vértex de la córnea, todo esto en un ojo esquemático. El posterior se da a 1.9 milímetros detrás del vértex de la córnea. La distancia entre el objeto y la imagen al plano principal anterior y posterior van a determinar la magnificación del sistema. En este slide observamos distintos planos principales dependiendo de la forma del lente. Fíjense que en algunos casos los planos principales se desplazan hacia adelante y en otros casos hacia atrás. Los puntos nodales se ubican en la superficie anterior del cristalino. Un rayo que pasa con una determinada incidencia por el punto nodal anterior tendrá la misma angulación al salir del punto nodal posterior. Esto también es muy importante para ver la magnificación de un sistema. Muchas gracias por su atención.